Bienvenidos a un viaje donde el tiempo no perdona, pero el metal sí sobrevive. Hoy no estamos hablando de simples centavos. Estamos hablando de fragmentos de historia que han escapado del desgaste del mundo moderno. Tres monedas aparentemente insignificantes, escondidas en cajones, frascos olvidados y colecciones que nadie ha revisado en décadas. Pero bajo la superficie de estos wheat pennies late algo mucho más oscuro. Errores de fabricación, oxidaciones imposibles y condiciones de conservación que desafían toda lógica numismática. El primer centavo nos lleva a un periodo donde la producción industrial se volvió una máquina sin descanso, capaz de crear millones de piezas, pero también de dejar escapar fallos microscópicos que hoy valen fortunas. El segundo centavo revela el lado más brutal del cobre, donde la química del tiempo transforma la superficie en un campo de batalla invisible entre oxidación y supervivencia. Y el tercero es el más peligroso de todos, una moneda que no debería destacar, pero que bajo la lupa revela anomalías tan intensas que algunos expertos dudaron incluso de su autenticidad. Cada uno de estos wheat pennies podría estar valorado en cientos de miles de dólares si sobrevive en condiciones extremas de conservación. Pero lo verdaderamente inquietante no es su precio, sino cuántos siguen escondidos a plena vista sin que nadie los reconozca. Porque en este mundo del coleccionismo, la fortuna no siempre se encuentra. A veces ya está en tu bolsillo, esperando ser descubierta. La mayoría de las personas han tenido una moneda de un centavo entre sus dedos sin sentir absolutamente nada. Un pequeño disco de cobre olvidado en bolsillos viejos, atrapado entre migas, polvo y llaves oxidadas. Pero algunas monedas esconden una historia tan brutal que pueden transformar un simple centavo en una fortuna capaz de cambiar una vida entera. Y esta noche, vamos a entrar en uno de los capítulos más oscuros y peligrosos de la historia numismática estadounidense, porque el wheat penny de 1942 no nació en tiempos normales. Nació mientras el mundo ardía en guerra, mientras las fábricas estadounidenses trabajaban día y noche produciendo munición, acero militar y maquinaria destinada al conflicto más devastador del siglo XX. El cobre era un metal estratégico, un recurso vital para cables militares, transmisiones, casquillos y equipamiento bélico. Y aún así, millones de pequeños centavos continuaron saliendo de las prensas de la casa de moneda. Pero entre esas enormes cantidades aparecieron errores mecánicos, alteraciones microscópicas y ejemplares imposibles que hoy pueden alcanzar cifras cercanas a los 700,000 dólares. La mayoría de la gente jamás notará la diferencia, porque el secreto no está solamente en la fecha. Está en la superficie, en el brillo rojo original, en las marcas invisibles producidas por los troqueles industriales, en pequeñas deformaciones que solo sobreviven cuando una moneda escapa intacta durante décadas. Y lo más aterrador es que muchas de esas monedas todavía podrían estar escondidas en frascos olvidados, cajas familiares o viejas colecciones heredadas. Bienvenidos a un viaje forense dentro del wheat penny de 1942, una moneda aparentemente común, que en realidad carga cicatrices químicas, errores de acuñación y secretos capaces de destruir o crear fortunas enteras. Porque cuando observas este centavo bajo aumento extremo, no estás viendo solo cobre, estás viendo historia comprimida bajo toneladas de presión industrial, el nacimiento de una moneda en tiempos de guerra. En 1942, Estados Unidos ya estaba completamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas vibraban sin descanso. El ruido del acero y las prensas dominaba ciudades enteras. Y dentro de la casa de moneda, enormes máquinas golpeaban discos de cobre con una fuerza monstruosa. Cada wheat penny de 1942 fue creado utilizando una aleación compuesta principalmente de cobre con pequeñas cantidades de estaño y zinc, una mezcla diseñada para soportar circulación intensa. Pero las condiciones industriales de la guerra comenzaron a afectar la calidad del proceso de acuñación. Los troqueles empezaban a desgastarse más rápido. Las líneas del diseño podían perder definición. Las vibraciones constantes producían pequeñas duplicaciones mecánicas.
y algunos trabajadores cometían errores bajo una presión brutal de producción. Ahí es donde nace el verdadero misterio del centavo de 1942, porque mientras millones parecen idénticos, algunos poseen características tan raras que los coleccionistas más obsesivos pasan años intentando encontrarlos. El brillo rojo que vale una fortuna. La mayoría de los wheat pennies de 1942 que existen hoy muestran superficies marrones oscuras. Eso ocurre debido a décadas de oxidación natural. El cobre reacciona lentamente con el oxígeno, la humedad y los contaminantes del ambiente. Es un proceso químico inevitable. Pero unas pocas monedas sobrevivieron protegidas del aire, guardadas en rollos bancarios, sobres antiguos o cajas selladas, y conservaron algo extremadamente raro, el brillo rojo original conocido como red luster. Ese color rojizo intenso no es solamente belleza visual, es evidencia forense de supervivencia extrema. Cuando una moneda mantiene más del 90% de su color rojo original después de tantas décadas, los coleccionistas entienden inmediatamente que están viendo un sobreviviente extraordinario. Y aquí es donde los valores comienzan a explotar. Un wheat penny de 1942, extremadamente común, puede valer apenas unos centavos. Pero un ejemplar certificado en estado Mint State con brillo rojo completo puede alcanzar miles y miles de dólares en subastas especializadas, porque la condición lo cambia todo. Las líneas del trigo deben permanecer afiladas. Las mejillas de Lincoln deben mostrar textura limpia. El campo de la moneda debe reflejar luz sin abrasiones severas. Y el color debe mantenerse vivo, como si hubiera salido ayer mismo de la prensa industrial. Eso es casi imposible después de más de 80 años. El error de que sacudió a los coleccionistas. Ahora comienza la parte verdaderamente peligrosa del wheat penny de 1942. Los errores de doble truckle, conocidos como DDO o Double Die Obverse, son algunos de los fenómenos más buscados dentro de la numismática estadounidense. Y el centavo de 1942 contiene ejemplares que muestran duplicaciones extremadamente valiosas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no sabe distinguir entre una duplicación real y un daño mecánico barato. Un verdadero deseo nace durante la creación del troquel, no durante la circulación, no por golpes, no por desgaste. Ocurre cuando el diseño es transferido incorrectamente al troquel maestro. Eso provoca que ciertas letras y números aparezcan duplicados de forma auténtica y permanente. En algunos wheat pennies de 1942, las palabras Liberty y In God We Trust muestran señales visibles de duplicación bajo magnificación profesional. Y cuando estas variedades aparecen en estados de conservación altos, los precios pueden dispararse violentamente. Algunos coleccionistas han pagado cantidades enormes simplemente por encontrar una duplicación clara y certificada, porque esos errores representan accidentes industriales irrepetibles, momentos microscópicos de caos mecánico congelados para siempre en cobre. La pesadilla de los centavos limpiados. Aquí es donde muchos destruyen fortunas sin darse cuenta. Escucha esto cuidadosamente. Jamás limpies una moneda antigua con químicos, pasta dental, bicarbonato, vinagre o telas abrasivas. Nunca. Lo que parece suciedad, en realidad puede ser una capa natural desarrollada durante décadas. Una superficie original extremadamente importante para los expertos. Cuando alguien limpia un wheat penny, las fibras microscópicas de la tela comienzan a rayar el metal. Los químicos alteran la textura original. La luz deja de reflejarse correctamente. Y los servicios de certificación detectan inmediatamente el daño. Una moneda potencialmente valuada en miles de dólares puede perder casi todo su valor en segundos. Los coleccionistas profesionales utilizan iluminación extrema y aumentos poderosos para detectar esas alteraciones. Y una vez que el daño aparece, no existe manera real de revertirlo. El cobre recuerda todo, cada fricción, cada producto químico, cada intento desesperado por hacerla brillar.
Y esa es exactamente la razón por la que tantos wheat pennies raros desaparecieron para siempre. No por incendios, no por robos, sino por limpieza incorrecta, las marcas de seca que cambian el juego. No todos los wheat pennies de 1942 fueron fabricados en el mismo lugar. Algunos salieron de Filadelfia sin marca de seca, otros fueron acuñados en Denver con la letra D, y otros nacieron en San Francisco con la famosa S. Cada instalación tenía maquinaria distinta, troqueles distintos, presión industrial distinta. Eso significa que ciertos errores y variedades aparecen solamente en secas específicas. Los coleccionistas estudian obsesivamente pequeños detalles alrededor de las letras, la inclinación de los números, la posición exacta de la marca de seca, incluso fracturas diminutas dentro del troquel, porque un simple desplazamiento microscópico puede multiplicar el valor de una moneda de forma salvaje. Algunas variedades RPM, Repunched Mint Mark, ocurrieron cuando la marca de seca fue golpeada más de una vez en posiciones ligeramente diferentes. Eso crea sombras metálicas alrededor de la letra, pequeños ecos de acero atrapados en cobre. Y cuando una de estas variedades aparece con brillo rojo original y mínima circulación, el mercado puede reaccionar de forma explosiva. El cobre, la oxidación y el tiempo. El wheat penny de 1942 es también un experimento químico vivo. El cobre nunca permanece quieto. Respira lentamente con el ambiente. Reacciona con humedad, calor y contaminación. Por eso algunas monedas se vuelven marrones oscuras. Otras adquieren tonos rojizos profundos. Y algunas desarrollan colores casi azules o violetas debido a procesos de tonificación natural. Los coleccionistas llaman a eso patina, y en ciertos casos puede aumentar enormemente el atractivo visual de una moneda. Pero existe una línea peligrosa entre tonificación natural y corrosión destructiva. Cuando el cobre comienza a sufrir daño químico severo, la superficie puede volverse porosa, granulosa, débil. Eso destruye detalles microscópicos esenciales para el valor numismático. Por eso los wheat pennies deben almacenarse cuidadosamente, lejos de humedad extrema, lejos de PVC dañino, lejos de cambios violentos de temperatura, porque incluso décadas después de haber sido acuñadas, estas monedas continúan cambiando lentamente. El descubrimiento que cambió una vida. Hace años un coleccionista revisaba una vieja caja heredada de su abuelo. Nada parecía especial, solo monedas antiguas mezcladas con polvo y documentos olvidados. Pero entre ellas apareció un wheat penny de 1942 con brillo rojo intenso, casi perfecto. Las líneas del diseño parecían recién acuñadas. Y bajo aumento extremo, aparecieron señales de una rara duplicación en el anverso. La moneda fue enviada a certificación profesional. Semanas después llegó la noticia. El ejemplar había sido clasificado en un estado extraordinariamente alto, y la combinación entre conservación extrema, color original y variedad rara convirtió aquella pequeña moneda en una pieza de enorme valor. Lo más impactante es que había permanecido olvidada durante décadas. Eso es lo que vuelve tan adictiva la búsqueda de wheat pennies. La posibilidad de que una fortuna microscópica todavía esté escondida en algún rincón común. El año 1942 y el camino hacia el acero. Pero existe un detalle histórico todavía más oscuro detrás de esta moneda. El gobierno estadounidense comenzaba a preocuparse seriamente por el uso de cobre durante la guerra. Las necesidades militares crecían brutalmente, y el metal empezaba a convertirse en un recurso demasiado importante para desperdiciarlo en circulación cotidiana. Dentro de la casa de moneda ya se discutían alternativas extremas, nuevos materiales, cambios radicales, experimentos secretos. Y lo que ocurriría después cambiaría para siempre la historia de los centavos estadounidenses. Porque tras el wheat penny de 1942 llegaría una de las monedas más extrañas, frías y peligrosas jamás producidas por Estados Unidos. Un centavo que parecía plata. Un centavo creado en acero. Una moneda que hoy provoca errores, confusión y descubrimientos multimillonarios.
Y cuando los coleccionistas finalmente entendieron lo que realmente había ocurrido durante aquella transición industrial, comenzaron las leyendas sobre algunos de los errores más valiosos jamás encontrados en la historia numismática americana. Pero eso apenas comienza. Hay monedas que simplemente pasan de mano en mano sin dejar huella. Y luego existen otras, que parecen absorber la historia misma dentro de su metal. El Wheat Penny de 1951 pertenece a esa segunda categoría, una moneda nacida en un periodo extraño de Estados Unidos. Cuando el país todavía cargaba las cicatrices psicológicas de la Guerra Mundial, mientras nuevas tensiones internacionales comenzaban a empujar la economía hacia otra era de incertidumbre y producción industrial extrema, a simple vista parece un centavo común, pequeño, desgastado, olvidado. Pero algunos ejemplares esconden anomalías mecánicas, superficies intactas y errores de acuñación tan raros, que ciertos coleccionistas han llegado a pagar cifras cercanas a los $760,000 por variantes excepcionales en condiciones imposibles. Y lo más perturbador es que miles de personas todavía podrían tener uno guardado sin saberlo, porque el verdadero valor nunca estuvo solamente en la fecha, está en los detalles invisibles, en la textura microscópica del cobre, en la violencia industrial de las prensas que golpearon el metal hace más de 7 décadas, y en las pequeñas mutaciones mecánicas que transformaron un simple centavo en una reliquia perseguida por expertos de todo el mundo. Esta noche vamos a entrar en el corazón oscuro del Wheat Penny de 1951, una moneda que parece inocente hasta que la observas bajo la luz correcta, el ruido metálico de una América industrial. En 1951, las fábricas estadounidenses continuaban funcionando con una intensidad brutal. El país se había convertido en una máquina industrial gigantesca. Acero, cobre, zinc, humo, aceite. Todo se movía bajo una presión económica enorme. Dentro de la casa de moneda, las prensas hidráulicas golpeaban miles de discos metálicos cada hora. El sonido era ensordecedor. Un choque constante de acero contra cobre que hacía vibrar paredes enteras. Y entre millones de monedas producidas rutinariamente, comenzaron a aparecer pequeñas irregularidades casi invisibles, errores de alineación, troqueles desgastados, duplicaciones microscópicas, marcas de seca reposicionadas manualmente. La mayoría de estas anomalías desaparecieron en circulación, pero unas pocas sobrevivieron intactas, protegidas del tiempo, del aire y de las manos humanas. Esas son las monedas que hoy obsesionan a los coleccionistas más agresivos del mercado numismático. El color rojo original, que el tiempo casi nunca perdona. El cobre es un metal vivo. Respira lentamente con el ambiente. Reacciona químicamente con oxígeno, humedad y contaminación. Por eso la mayoría de los Wheat Pennies de 1951 ahora tienen tonos marrones oscuros o superficies apagadas. Pero algunos ejemplares conservaron algo extremadamente raro. El Red Luster original, ese brillo rojizo intenso que refleja cómo lucía la moneda el mismo día que salió de la prensa, mantener ese color durante más de 70 años es casi un milagro químico. Para que eso ocurra, la moneda debió permanecer protegida durante décadas, lejos de humedad, lejos de contaminación, lejos de dedos humanos cargados de aceites naturales. Cuando un centavo de 1951 conserva su brillo rojo completo en estado mint state, el mercado cambia instantáneamente, porque ya no se trata solamente de una moneda antigua, se convierte en evidencia física de supervivencia extrema. Los expertos observan la intensidad del color bajo iluminación especial, analizan cómo la luz rebota sobre la superficie, buscan interrupciones microscópicas en el lustre original, y cuando encuentran un ejemplar casi perfecto, los precios pueden explotar violentamente. El error doble que nadie notó durante décadas. Aquí comienza el verdadero terror numismático del Wheat Penny de 1951. Algunos ejemplares presentan señales de DDO, Double Die Obverse, uno de los errores más peligrosos y valiosos del coleccionismo estadounidense.
Este fenómeno ocurre cuando el troquel recibe múltiples impresiones desalineadas durante su creación. El resultado es una duplicación auténtica dentro del diseño. No es desgaste, no es daño posterior. Es un error nacido directamente en la matriz industrial de la moneda. En ciertas monedas de 1951, la palabra Liberty muestra contornos dobles visibles bajo aumento. Las fechas pueden parecer vibrar ligeramente. Incluso algunas letras de In God We Trust presentan sombras metálicas extrañas. La mayoría de las personas jamás detectaría esas diferencias. Pero para un especialista, esas pequeñas deformaciones representan dinero extremo, porque los verdaderos errores de doble troquel son limitados, irrepetibles, y cada ejemplar certificado se convierte en una pieza histórica única. Algunos coleccionistas pasaron años revisando cajas enteras de centavos buscando estas variedades, miles de monedas examinadas solo para encontrar una verdadera anomalía. Y cuando finalmente aparece una, la adrenalina se dispara. La marca D que podría cambiarlo todo. Los Wheat Pennies de 1950 fueron producidos principalmente en Filadelfia, Denver y San Francisco. Pero ciertos ejemplares de Denver comenzaron a llamar la atención por detalles extraños alrededor de la marca D. Aquí entran las famosas RPM, Repunched Mint Marks. En aquella época, las marcas de seca se colocaban manualmente sobre los troqueles. Eso significaba que un trabajador podía golpear accidentalmente la letra más de una vez. Con ligeras diferencias de posición, el resultado era aterradoramente sutil. Pequeñas sombras metálicas alrededor de la marca, fragmentos de líneas adicionales escondidas en el cobre. Y debido a que muchas RPM de 1951 son difíciles de detectar, algunos ejemplares extremadamente raros circularon durante décadas sin ser descubiertos. Hoy, una combinación entre RPM auténtica, brillo rojo completo y condición Mint State puede generar cifras absolutamente salvajes en subastas privadas. Porque los coleccionistas saben algo importante. La rareza verdadera no siempre grita. A veces susurra desde detalles microscópicos que solo sobreviven bajo observación extrema. El enemigo silencioso del cobre. Existe una amenaza que destruyó más Wheat Pennies de 1951 que cualquier otra cosa. La corrosión invisible. Muchos centavos fueron almacenados en sótanos húmedos, frascos metálicos o cajas contaminadas por químicos industriales. Con el tiempo, el cobre comenzó a reaccionar lentamente. Primero aparecieron pequeñas manchas oscuras, luego zonas porosas, después grietas microscópicas imposibles de detener. Ese proceso químico puede destruir por completo el valor de una moneda rara. Porque cuando la superficie original desaparece, desaparece también la autenticidad visual que los expertos buscan desesperadamente. Algunos coleccionistas llaman a esto muerte silenciosa del cobre. Y es exactamente la razón por la que tantos ejemplares extraordinarios jamás sobrevivieron en condiciones premium. La advertencia que podría salvar una fortuna. Ahora escucha esto con absoluta atención. Nunca limpies un wheat penny antiguo. Jamás uses químicos. Jamás frotes la superficie con tela. Jamás intentes mejorar el brillo artificialmente, porque el daño ocurre a nivel microscópico. Cada vez que una tela toca la moneda, las fibras crean rayas diminutas invisibles al ojo humano. Los productos químicos alteran la estructura molecular del cobre, destruyen la tonificación natural, eliminan capas históricas auténticas desarrolladas durante décadas. Y cuando una moneda limpiada llega a manos de expertos profesionales, ellos lo detectan casi inmediatamente. La luz revela patrones extraños. El lustre parece muerto. La superficie pierde profundidad. En segundos, una moneda potencialmente valuada en miles de dólares puede transformarse en un ejemplar severamente dañado. El mercado castiga brutalmente las monedas limpiadas, porque el cobre jamás olvida la agresión química, las monedas que nunca debieron existir. Pero algunas de las historias más perturbadoras del Wheat Penny de 51 vienen de monedas experimentales y errores de transición jamás planeados para circular.
Durante aquellos años, la Casa de Moneda realizaba pruebas constantes con materiales, presión de acuñación y calidad de troqueles. Algunas piezas salieron accidentalmente con superficies extrañas. Otras mostraban debilidad extrema en ciertas zonas del diseño. Y unas pocas aparecieron con alineaciones anormales, capaces de confundir incluso a especialistas experimentados. La combinación entre producción masiva y control industrial imperfecto creó pequeñas criaturas metálicas irrepetibles. Eso es exactamente lo que convierte a ciertos wheat pennies en objetos casi mitológicos dentro del coleccionismo. No son solamente monedas, son accidentes históricos encapsulados en cobre. El hombre que casi gasta una fortuna sin saberlo. Una de las historias más inquietantes relacionadas con el centavo de 1951 ocurrió cuando un hombre encontró varios pennies antiguos dentro de un frasco heredado. Pensó utilizarlos en una máquina expendedora. Solo eran monedas viejas aparentemente comunes. Pero algo llamó su atención. Uno de los centavos tenía un brillo rojizo intenso, completamente diferente al resto. La fecha parecía extrañamente definida. Y bajo una lupa sencilla aparecieron pequeñas señales de duplicación. La moneda terminó siendo enviada a evaluación profesional. Semanas después llegó la noticia que cambió todo. El ejemplar poseía características extremadamente raras combinadas con una conservación fuera de lo normal. Una mezcla explosiva dentro del mercado numismático, lo que estuvo a segundos de perderse como simple cambio cotidiano, terminó convirtiéndose en una pieza valuada en una cifra gigantesca. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Todavía podrían existir monedas similares circulando silenciosamente entre colecciones olvidadas y cajones polvorientos. La obsesión final de los coleccionistas. El Wheat Penny de 1951 representa una obsesión porque combina todos los elementos que los expertos buscan desesperadamente. Historia industrial, errores mecánicos, rareza química, supervivencia extrema y condiciones imposibles de preservar. Cada pequeña marca cuenta una historia. Cada fractura microscópica del troquel habla del desgaste brutal de las máquinas. Cada tono rojizo revela décadas de resistencia contra oxidación y contaminación. Eso transforma a ciertas monedas en auténticos sobrevivientes históricos. Y cuanto más perfecto es el ejemplar, más aterrador resulta pensar en las probabilidades de su existencia. Porque el tiempo destruye casi todo. El aire destruye el cobre. La humedad destruye el brillo. Los humanos destruyen las superficies intentando limpiarlas. Pero unas pocas monedas lograron escapar de todo eso. Y esas son exactamente las piezas que hoy pueden alcanzar cifras cercanas a los 760,000 dólares cuando aparecen en condiciones excepcionales y con errores auténticos certificados. Pero lo más extraño aún estaba por llegar. Porque después de 1951 comenzaron a surgir rumores sobre centavos con anomalías todavía más peligrosas. Monedas donde el metal parecía incorrecto, fechas imposibles, errores tan absurdos que muchos expertos inicialmente pensaron que eran falsificaciones, hasta que alguien colocó una de esas monedas bajo un microscopio profesional y descubrió algo que jamás debió salir de la casa de moneda. Hay años en la numismática que parecen normales a primera vista, años que pasan desapercibidos en la historia industrial, años donde la producción de monedas fue tan masiva que la mente humana asume que nada especial pudo haber sobrevivido. 1953 es uno de esos años, pero dentro de ese aparente silencio industrial, algo extraño ocurrió en el cobre estadounidense. Pequeñas anomalías comenzaron a surgir en centavos aparentemente idénticos. Errores microscópicos, variaciones de color imposibles, superficies que sobrevivieron en estado casi perfecto, y entre millones de monedas producidas, unos pocos wheat pennies de 1953 han llegado a alcanzar cifras cercanas a los 710,000 dólares en condiciones extremas de conservación y rareza certificada. No por su fecha, no por su apariencia inicial, sino por algo mucho más profundo. Algo que solo se revela cuando el tiempo, la química y la presión industrial
dejan su firma sobre el metal. Porque esta no es la historia de una moneda, es la historia de un error silencioso atrapado en cobre. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras cada centavo viejo en tu bolsillo para siempre. El instante en que el cobre dejó de ser inocente. En 1953, la Casa de Moneda de los Estados Unidos operaba como una bestia industrial perfectamente sincronizada. Prensas hidráulicas, troqueles de acero endurecido, alimentación automática de discos metálicos. Un sistema diseñado para producir millones de monedas sin descanso. Pero la perfección industrial nunca es absoluta. Siempre existe un margen invisible de caos. El cobre utilizado en los wheat pennies reaccionaba constantemente con el ambiente de producción, temperaturas elevadas, humedad controlada artificialmente, residuos microscópicos de lubricantes industriales. Cada uno de esos factores comenzaba a escribir una historia invisible sobre la superficie de la moneda. Y en 1953, esas historias se volvieron especialmente peligrosas para los coleccionistas modernos, porque ciertos centavos lograron escapar del desgaste normal, conservando superficies casi intactas, brillo rojo profundo y detalles extremadamente definidos, mientras otros desarrollaron errores de acuñación tan sutiles que solo pueden ser detectados bajo magnificación profesional extrema. El brillo rojo que sobrevive como una herida congelada. El cobre tiene memoria, no emocional, sino química. Cuando una moneda sale de la prensa, su superficie tiene un brillo rojo intenso, conocido como red mint luster, pero ese estado es extremadamente frágil. En contacto con el aire, el cobre comienza a oxidarse lentamente. Primero pierde intensidad, luego se oscurece y finalmente adopta tonos marrones o casi negros. Por eso encontrar un wheat penny de 1953 con brillo rojo original intacto es casi como encontrar un fragmento del pasado detenido en el tiempo. No es belleza, es supervivencia. Algunos ejemplares fueron protegidos accidentalmente dentro de rollos bancarios sellados. Otros permanecieron en condiciones ambientales extremadamente estables durante décadas, y unos pocos escaparon completamente de la circulación. Esos son los que hoy generan obsesión en el mercado numismático. Porque cuando el red luster está completo, la moneda no solo se ve diferente, se siente diferente. Bajo la luz adecuada, el metal parece vibrar con una intensidad casi líquida, como si el cobre todavía no hubiera aceptado su propia vejez. El error mecánico que nadie quiso ver. Entre los secretos más peligrosos del wheat penny de 1953 están los errores de troquel. En la producción industrial de aquella época, los troqueles eran sometidos a presiones extremas durante miles de golpes, y con el tiempo comenzaban a desgastarse de forma irregular. Ese desgaste producía efectos devastadores en la precisión del diseño. Líneas duplicadas, contornos deformados, letras ligeramente desplazadas. Uno de los errores más buscados en este tipo de monedas es el DDO, Double Die Obverse. Cuando ocurre, el diseño del anverso aparece duplicado de forma auténtica, no por circulación, monización, sino por un fallo en la creación del propio troquel. En algunos wheat pennies de 1953, las palabras del lema nacional presentan sombras dobles casi invisibles a simple vista. Liberty parece respirar ligeramente cuando se observa bajo aumento. In God We Trust muestra pequeñas vibraciones metálicas en sus bordes. Son errores silenciosos, pero extremadamente valiosos, porque representan el momento exacto en el que la maquinaria industrial perdió precisión durante una fracción de segundo, y ese instante quedó grabado para siempre en cobre. El peligro oculto de las marcas repunzadas. Otro fenómeno crítico en los wheat pennies de 1953 es la RPM, Repunched Mint Mark. En esa época, las marcas de seca todavía se colocaban manualmente sobre los troqueles. Eso significaba que cualquier error humano podía quedar grabado permanentemente en miles de monedas.
Cuando una letra era golpeada más de una vez en posición ligeramente diferente, se generaba una sombra metálica alrededor de la marca original. En los centavos de 1953, especialmente los producidos en Denver y San Francisco, estas RPM pueden ser extremadamente sutiles, a veces invisibles sin aumento profesional. Pero cuando se identifican correctamente, el valor de la moneda puede cambiar de forma radical, porque ya no es solo un centavo antiguo. Es un registro físico de error humano dentro de una máquina diseñada para la perfección. Y eso es exactamente lo que obsesiona a los coleccionistas más avanzados. La advertencia que puede salvar o destruir una fortuna. Ahora escucha esto con absoluta atención. Nunca limpies un Wheat Penny de 1953. Nunca uses químicos. Nunca uses telas abrasivas. Nunca intentes restaurar su brillo. Porque lo que parece suciedad es en realidad evidencia histórica microscópica. Cada vez que alguien limpia una moneda, el cobre sufre abrasión física en niveles invisibles, las fibras de la tela crean rayas permanentes, los químicos alteran la estructura superficial del metal, y lo más grave, destruyen el red luster original. Una moneda limpiada pierde automáticamente gran parte de su valor en el mercado profesional, sin importar su rareza o edad. Los expertos pueden detectar este daño en segundos, porque la luz deja de comportarse naturalmente sobre la superficie, y una vez destruido el acabado original, no hay forma de recuperarlo. El cobre no olvida, nunca, el silencio industrial de 1953. A diferencia de años marcados por guerra o crisis extrema, 1953 representa un periodo de aparente estabilidad, pero esa estabilidad ocultaba una presión industrial constante. La producción de monedas debía mantenerse eficiente, precisa, rápida, y eso generaba un desgaste invisible en toda la cadena de fabricación. Los troqueles trabajaban al límite de su vida útil. Las máquinas operaban durante turnos extendidos, y la inspección manual no siempre detectaba los errores más sutiles. Ese contexto es fundamental para entender por qué algunos Wheat Pennies de 1953 presentan anomalías tan codiciadas hoy en día, porque no son accidentes aislados. Son el resultado inevitable de una producción masiva bajo estrés constante. El descubrimiento que cambia el destino de un coleccionista. En el mundo del coleccionismo, las historias más impactantes no siempre vienen de subastas millonarias, sino de descubrimientos inesperados en lugares cotidianos. Un simple frasco de monedas heredado, una caja olvidada en un garaje, un puñado de centavos mezclados con cambio moderno. Ahí es donde comienzan los hallazgos más peligrosos. Un Wheat Penny de 1953, con brillo rojo intenso, puede pasar desapercibido durante décadas, hasta que alguien decide observarlo con más atención. Y cuando eso ocurre, todo puede cambiar. Bajo aumento, aparecen detalles imposibles, pequeñas duplicaciones, marcas de seca extrañas, superficies que parecen congeladas en el tiempo, y en algunos casos extremos, la moneda es enviada a certificación profesional, donde el veredicto puede transformar un objeto olvidado en una pieza de valor extraordinario, el valor que nace del caos. El mercado numismático no premia la perfección absoluta, premia la rareza dentro de la imperfección. Un Wheat Penny de 1953, en estado común, no tiene un valor significativo, pero un ejemplar en mint state con red luster completo y errores de acuñación certificados puede alcanzar cifras cercanas a los $710,000 en condiciones extremas de mercado. No es magia, es matemática de rareza, es historia industrial congelada, es química sobreviviente. Cada detalle aumenta la probabilidad de que la moneda sea única. Cada imperfección auténtica agrega valor. Cada rastro original intacto multiplica su importancia. El cobre que se negó a desaparecer. El Wheat Penny de 1953 no es simplemente una moneda. Es una prueba física de resistencia contra el tiempo. Miles de ejemplares desaparecieron por corrosión. Otros fueron destruidos por limpieza incorrecta.
Muchos se perdieron en circulación diaria sin ser observados jamás, pero unos pocos sobrevivieron. Y esos sobrevivientes son ahora objetos de persecución global entre coleccionistas, porque cada uno de ellos contiene una versión diferente de la historia industrial estadounidense. Una historia escrita no con tinta, sino con presión, calor y oxidación lenta, el último segundo antes del descubrimiento. Pero lo más inquietante del Wheat Penny de 1953 aún no ha sido revelado completamente. Existen rumores de ejemplares con combinaciones extremadamente raras de error y conservación, monedas que presentan características contradictorias, superficies casi perfectas junto a fallos mecánicos extremos. Algunos expertos creen que ciertos ejemplares aún no han sido correctamente catalogados. Otros sospechan que algunos errores permanecen ocultos en colecciones privadas sin ser reconocidos. Y eso nos lleva a una pregunta peligrosa. ¿Cuántas de estas monedas extraordinarias siguen circulando sin ser identificadas? Porque mientras una moneda permanece sin descubrir, su valor potencial permanece intacto. Y el siguiente centavo en esta historia podría no ser simplemente raro, podría ser uno de los errores más enigmáticos jamás producidos por la casa de moneda en la década de los 50. Pero para entenderlo, primero debemos entrar en el siguiente capítulo.